Estamos en línea con Mariano de Negris, que es secretario de prensa de CETERA. Mariano, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos cómo fue la decisión y cómo en concreto fue la recomendación, la instrucción o lo que haya sido a los afiliados para referirse al tema Santiago Maldonado en clase. Sí, son unos cuadernillos didácticos pensados para cada uno de los niveles de la enseñanza. Y no es la primera vez que CETERA elabora estos cuadernillos. Lo hicimos, lo hacemos casi todos los años, por ejemplo, el 24 de marzo. Algunas de las actividades están utilizadas de ahí, en otras fechas importantes, y también en casos emblemáticos, casos que salen a la luz pública, de resonancia social, como por ejemplo fue, recuerdo en la década pasada, el caso de Jorge Julio López, o en la década anterior, el de José Luis Cabezas, hechos que conmueven a la opinión pública, como vos decías, y que la escuela debe tratar, porque más allá de la decisión individual de cada docente, está esos contenidos en las currículas. Mira, desde el primer diseño curricular del que yo tengo memoria, democrático, ¿no? Es el de 1986. Todas las otras actualizaciones que se hicieron, conozco los casos de la Ciudad de Buenos Aires, porque cada provincia tiene, ¿no?, sus diseños, pero son similares en estos aspectos. Contemplan el tema de tratar contenidos, por un lado, de actualidad, y por otro lado, hay una materia que es transversal, que es más que una materia, ¿no? Son contenidos transversales que se llama Formación Ética y Ciudadana, que propone trabajar el tema de la democracia, los derechos humanos, las convenciones internacionales en las cuales Argentina, a las cuales está suscrita, entre ellas la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas y muchas otras. Y a partir de elementos de la realidad, por supuesto. El análisis crítico de los medios de prensa es otro contenido que hay en las escuelas. Eso lo venimos haciendo siempre. Lo que me llamó la atención fue la reacción desmedida de algunos medios, o sobre todo, y mucho más preocupante aún, del ministro de Educación de la Nación, escandalizándose por esto, porque el ministro debiera conocer que esos contenidos están en la currícula. En los cuadernillos que ustedes distribuyeron, ¿había el detalle de cómo debía ser tratado el tema o solamente la sugerencia de ocuparse de la desaparición de Santiago Maldonado? Mira, es una propuesta didáctica. Lo que propone ahí es, a partir de elementos, por ejemplo, canciones, por ejemplo, algunos fragmentos de la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas, para ver si este caso se encuadra o no en una desaparición forzada. Esto, verlo en las dictaduras y en las democracias, porque no solo en las dictaduras ocurre, la Convención establece que también dentro de gobiernos democráticos puede producir esto. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Cuál es la forma en que actúan los medios? Es decir, tira disparadores y luego preguntas para debatir. Estos temas, los de formación ética y ciudadana, son siempre temas para el debate, no son nunca, digamos, si bien hay algunos criterios que tienen que ver con la Constitución, las leyes vigentes, después, por supuesto, hay un margen para la opinión y el debate que no hay, por ejemplo, de una manera tan clara en las ciencias duras. Mariano, en los cuadernillos se afirmaba o se sugería que la responsabilidad de la desaparición de Santiago Maldonado sea de la Gendarmería o que el gobierno tenga alguna responsabilidad en esa desaparición. No, que el gobierno tiene la responsabilidad de averiguarlo porque así se configura el delito que se está investigando según la carátula de causa, que es desaparición forzada. Ahora, lo de la Gendarmería no estaba puesto como el cuadernillo, sino como un testimonio que recogía el cuadernillo y que se proponía para el debate. ¿Que sabes cuál es el testimonio ese de un hospital en el que un médico llama a los pacientes y dice Santiago Maldonado, y entonces alguien contesta, lo llevó la Gendarmería? Es un personaje dentro de ese relato que se reproduce en el cuadernillo y que, bueno, obviamente también está tomado de datos de la realidad que circularon fundamentalmente por los medios y las redes sociales en los últimos días. Mariano, gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias. Mariano de Negris, secretario de prensa de CETERA.